Bueno, entonces en la clase del martes nosotros estuvimos hablando acerca de la metodología proyectual de diseño. La conclusión general era que cuando uno recibe un problema, bueno, primero hablamos sobre la definición de qué era diseño como actividad proyectual y como resultado, y también definimos sobre la palabra diseñar, ¿sí? Como, digamos, la acción de implementar diseño. Y también hablamos que el proceso de diseño pues incluía, digamos que una serie de pasos encaminados a la solución de un problema. Que esto era muy parecido a la definición de ingeniería, solamente que la ingeniería utilizaba las técnicas y el conocimiento científico para aplicarlo obviamente a la solución o a la resolución más bien de problemas que afectan a la humanidad. Entonces, pues que el diseño y la ingeniería pues como que van de la mano precisamente para poder generar productos que estén orientados o, digamos, este producto que es pensado, que está orientado al usuario, en el que fue pensado de un contexto, desde el uso, desde la interacción, bueno, entendiendo quién es el usuario, cuál es el mercado, es decir, cuántas personas hay como ese usuario a quienes se le está presentando la problemática, que viven en un contexto, que se están dejando influenciar y que influencian a otras personas, y también el desarrollo tecnológico en el que nos vamos a basar o la tecnología existente, es decir, los productos que actualmente solucionan esas problemáticas o por lo menos intentan dar solución a esas problemáticas. Entonces la conclusión de la clase pasada era listo, la metodología proyectual de diseño o lo que comúnmente se conoce como el design thinking tiene tres fases. Primero está la fase de análisis, donde buscamos en esta fase de análisis llegar a la definición del problema. Hay metodologías, ustedes ya han visto muchas, en introducción a la ingeniería, por ejemplo el árbol de problemas es una de esas metodologías que ayuda a la definición del problema y sobre todo recuerden que cuando hablo de definir un problema, estoy hablando de, primero, conocer en detalle toda la situación problema, la situación contextual del usuario, la tecnología, pero también establecer los límites entre los que me voy a mover para poder darle solución a esa situación problema. ¿Listo? Tengan en cuenta que definir un problema no es solucionar un problema. Ojo, son dos cosas completamente diferentes. Cuando hablamos de definir un problema, hablamos de conocer a fondo esa situación problema, qué la está generando, cuáles son sus causas, sus efectos, ¿sí? Que básicamente eso es lo que hace la metodología del árbol de problema. Entonces, esa es la primera fase, la fase de análisis. Luego, cuando ya tenemos el problema definido, entramos a la segunda fase, que es una fase de ideación, donde normalmente utilizamos la creatividad para generar las diferentes alternativas que están dando respuesta a esa problemática analizada previamente. Entonces, en esta fase se pueden generar, digamos, muchas alternativas. Yo puedo tener 10 alternativas, 20 alternativas, claro, pero no todas las vamos a implementar. Entonces, ¿qué hacemos para saber cuál es la mejor para implementar? Pues aplicamos metodologías que nos permitan conocer pues cuál es la alternativa más viable. ¿Listo? Y en el momento en que sepamos cuál es la alternativa más viable, pues a esa le invertimos obviamente toda la parte de ingeniería, los conocimientos de cómo llevarla a cabo. ¿Sí? Ahí estaba lo de la frase de Thomas Alva Edison que dice, eh, eh, la innovación consiste en un 1% eh, de inspiración y un 99% de transpiración. ¿Listo? Entonces, cómo llevarla a cabo, ahí es donde está realmente el problema. Entonces, bueno, aquí hacemos maquetas, prototipos, ejercicios de bocetación para poder entender bien las ideas, para poder a través de una metodología seleccionar una y llegamos a la alternativa elegida que vamos a llevar hasta el final. Y en esa segunda etapa que aplicamos la creatividad, pues hay una serie de metodologías también que ayudan a incentivar la creatividad para generar innovación, que puede ser de dos tipos, también lo mencionamos, innovación radical o innovación incremental. Y finalmente está la última etapa o la última fase, que es la fase de ejecución. ¿Listo? Donde, pues aquí ya tenemos la alternativa, entonces básicamente lo que hacemos es, bueno, vamos a llevar esto a la realidad, vamos a empezar a producirla
Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos bienes de capital, es decir, maquinaria, necesitamos gente que sea especializada en una tarea específica para poder que nos ayude a desarrollar esa parte, cómo van a estar, cómo se va a comercializar esa alternativa, ¿sí? Entonces todo eso, todo lo relacionado con la producción, con la comercialización, con la publicidad, todo eso es lo que va en la última fase, que es la fase de implementación o la fase de ejecución. Entonces ahí están las tres fases, fase de análisis, fase creativa y fase de ejecución o implementación. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a ingresar a cada una de esas fases para mirar cuáles son los pasos, es decir, las subtareas que nos van a permitir ir avanzando en la teoría de cómo se aplican las diferentes metodologías que hay para llegar, pues en este caso, en la primera fase, a la definición del problema. ¿Listo? Vamos a hablar en este momento de métodos de indagación social. A ver, cuando hablamos de métodos de indagación social, pues primero hay que dividir, digamos, esa frase, ¿sí? Cuando hablamos de indagación, estamos hablando de preguntar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que obviamente una parte importante de poder analizar una situación problema, pues requiere entender quién es el usuario o quiénes son los usuarios. ¿Listo? Porque usuario no necesariamente es la persona que interactúa con el producto. También, como veíamos en la clase pasada, pueden haber usuarios secundarios que no necesariamente interactúan con el producto o no todo el tiempo, pero son a quienes también los afecta ese producto como tal. Por eso les ponía el ejemplo de la silla de ruedas. El usuario directo es la persona con movilidad reducida. Los usuarios indirectos puede ser el médico que está tratando a esa persona, puede ser también los familiares de la persona que tiene movilidad reducida, porque a ellos finalmente, digamos, es los que les va a estorbar la silla cuando está mal ubicada en la casa, o digamos el primo va a empujar al otro, a su familiar que está en la silla de ruedas, entonces pues también necesito darle condiciones para que la persona que lo está empujando pues también le quede fácil. Entonces, cuando yo empiezo a analizar todo eso, pues básicamente lo que estoy haciendo es extraer la información de las diferentes personas que están involucradas con esa situación problema. Y al extraer esa información, lo que busco es llegar a una conclusión que se conocen como los atributos de diseño, es decir, esas declaraciones de los usuarios, de los clientes que yo voy recogiendo, son las que me van a ir generando la información de las características o atributos de los objetos. Por ejemplo, si hay una persona con movilidad reducida, pues entonces yo necesito diseñar un dispositivo que le permita a esa persona transportarse, ¿sí? Esa es la situación problema. Entonces ahora, qué características debería tener ese dispositivo que le ayude a transportarse a esa persona? Pues eso lo tengo que averiguar. Entonces aquí empieza el proceso de indagación. Entonces, algo que yo debería preguntar como primera instancia es, bueno, ¿cuánto pesa esa persona que tiene movilidad reducida? Supongamos que pesa 80 kilos, listo. Entonces yo tendré que hacer un objeto que resista o tenga una capacidad de carga de 80 kilos o más. ¿Listo? Que por ejemplo sea económica porque esa persona no tiene, digamos, mucho dinero o digamos hace parte de una estratificación social baja. Entonces, ¿cómo hacemos que ese producto sea económico? No, pues utilizaremos unos materiales que también sean económicos, que sean fáciles de conseguir, fáciles de ensamblar y que si la silla de ruedas o el dispositivo se daña, pues podemos conseguir un repuesto muy rápido. Entonces, mire que aquí voy levantando así características netamente de la suposición, obviamente, y otras preguntando, y otras por sentido común, y eso me va a ir generando precisamente lo que son los atributos de diseño, que es algo de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. O sea, quiero que vayan visualizando hacia dónde vamos y por qué existen los métodos de indagación social. Dentro del design thinking, digamos que hay una parte que el diseño se supone que la respuesta, o sea, el diseño como resultado, como producto, es lo que se genera de todo un proceso de metodología proyectual. Y esa metodología proyectual arranca con un tema muy importante que es la empatía.
Es decir, es empatizar con el cliente. ¿Para qué? Para conocer no solamente su problemática, sino saber qué piensa él acerca de su problema y qué piensan sus familiares acerca de sus problemas, sus amigos, su círculo de influencia y el contexto. ¿Listo? Entonces, vamos a tener esa idea allí porque ahorita vamos a ver eh, una técnica, una metodología que está relacionada con eso. Entonces, bueno, hablamos de los métodos de indagación social. Primero, ¿qué plantea la indagación social? Pues recopilar antecedentes y generar empatía. ¿Listo? Que era precisamente lo que les estaba contando. Recopilar antecedentes es establecer un estado del arte. ¿Sí? Cuando ustedes les ponen en las investigaciones, mire, describa cuál es el estado del arte de esta situación. Pues ustedes lo que hacen es investigar para poder establecer las características en las cuales nos vamos a focalizar para generar la definición de la problemática. ¿Listo? Entonces, la indagación social tiene estos tres puntos. Primero, incluye la búsqueda de información de los usuarios, clientes y otras personas implicadas en la creación del producto. Ojo, usuarios directos o indirectos. Aquí hay que tener algo en cuenta y es que a veces los productos que nosotros desarrollamos tienen dos usuarios diferentes y no me estoy refiriendo al usuario directo y al usuario indirecto, sino cuando hablamos de usuario directo estamos refiriéndonos a que puede tener dos tipos de usuarios diferentes. Aquí una pregunta, a ver quién me la puede responder. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un producto donde el usuario de ese producto no sea el mismo cliente? Ojo, entendiendo que el usuario es quien interactúa con el producto y el cliente es quien paga el producto. En ese orden de ideas, vuelvo y replico la pregunta que acabo de hacer. ¿Quién me da un ejemplo de un producto donde el que paga por el producto no es el mismo que lo usa? Un juguete, profe. Correcto, un juguete, como dice Andrés. ¿Por qué un juguete? Porque el que paga el producto es el papá. ¿Y quién es el que interactúa con el juguete? El niño. ¿Sí? Entonces mire que, por ejemplo, en ese caso particular, así como en muchos otros, hay muchos otros productos donde el que paga por el producto no es el mismo que lo utiliza. En esos casos estamos hablando que hay diferentes objetivos que van encaminados al desarrollo del producto. Particularmente con los juguetes, con el ejemplo que pone el compañero, mire lo que uno tiene que analizar, lo que uno tendría que analizar. ¿Qué le interesa al papá? No sé si alguno de ustedes sea padre. ¿Qué le interesa a un papá de un juguete? O sea, cuando usted le van a comprar un juguete a su hijo. Entonces, bueno, ahí mientras ustedes van analizando la situación, póngale cuidado. Si hay un papá, si yo soy papá y le voy a comprar un juguete a mi hijo, ¿a mí qué me interesa del juguete? Primero, dependiendo obviamente de la edad que tenga mi niño. Supongamos que mi niño es pequeñito, tiene 1 año, 2 años, o sea, en la época en la que ellos destruyen todo. ¿Listo? Entonces, ¿qué me interesa del juguete? Pues primero, que sea resistente. ¿Por qué? Porque yo sé que mi niño le va a dar a ese juguete contra el mundo. Entonces, que sea resistente, que resista los golpes de que lo pueda tirar de 1 metro, de 2 metros, que lo pueda tirar hacia arriba y el juguete caiga y no se vaya a desarmar. ¿Listo? Entonces, mire que allí ya estoy obteniendo características de cómo debe ser el juguete. En este caso, el juguete debe ser resistente. Para que sea resistente, ¿qué debo pensar? Pues en materiales resistentes, ¿sí o no? Que aguanten ese tipo de golpes. Listo. Número 2. ¿Qué me interesa de un juguete? Que sea económico, porque pues no me va a gastar un montón de plata en un juguete que probablemente mi niño vaya a destruir en poco tiempo. ¿Listo? O que se le vaya a quedar en poco tiempo. Sí, que ya después no quiera jugar con él. Entonces, que sea económico. Listo. ¿Cómo hago que sea económico? O sea, ¿qué características debe tener ese juguete entonces para que sea económico? Nuevamente, jugamos con los materiales y con los procesos de manufactura. Número 3,
que sea un juguete educativo, ¿sí? Por lo menos yo miro mucho eso. Cuando le he regalado cosas a mis sobrinitos y tal, yo busco eso, que sea un juguete que les enseñe algo, que les deje algo educativo, ¿listo? Que les permita aprenderse los colores o los palabras en inglés o sonidos de los animales o cualquier cosa así. Entonces, mire, ahí empiezo a tener características también o atributos de diseño. ¿Qué otra cosa busco yo? Que sea seguro, es decir, que no se vaya a dividir en pequeñas piecitas o algo que de pronto el niño se pueda tragar. O que si lo tiró, que no se vaya a partir, porque eso puede generar que de pronto se chuse o se corte o que le quede un dedito atrapado o alguna cosa así. Entonces mire que esos son mis objetivos desde el punto de vista del usuario como cliente. ¿Listo? Ahora, si nos vamos al otro lado, al usuario que interactúa con el producto, ¿cuáles son los objetivos del niño? Divertirse, ¿sí? Pasar un buen rato. Al niño no le interesa si es caro, si es resistente, si lo educa o no le educa. No, el único elemento que debería tener un juguete para un niño es que lo lleve a divertirse y que sea fácil de utilizar para que él entienda cuál es la dinámica de juego. Entonces mire que allí desde esas dos perspectivas, a pesar de que tenemos dos usuarios que son directos, uno lo compra, el otro lo utiliza, las características del juguete son completamente diferentes. Entonces mire que allí se justifica el hecho de tener que buscar información de los usuarios, los clientes o las otras personas implicadas en la creación del producto. ¿Listo? Listo, la indagación social como segundo punto. Para recoger esta información de indagación social utilizamos diferentes métodos de indagación. ¿Cuáles métodos de indagación conocen ustedes? Alguien que me dé un ejemplo. Encuestas, profe. Por ejemplo, las encuestas, correcto. Las entrevistas, es decir, métodos de indagación son todos aquellos métodos que me permitan recopilar información. No sé si han pillado las llamadas telefónicas, sobre todo en las épocas de, de elecciones como de alcaldes y de todo esto, que lo llaman a uno y le dicen, mire, usted por quién plantea votar o por quién piensa votar. Entonces, esos son encuestadoras que precisamente están, valga la redundancia, encuestando a la gente o extrayendo la información para emitir, digamos, estadísticamente un resultado previo a las elecciones finales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, allí entran encuestas, entrevistas, procesos de observación, también pueden ser, por ejemplo, yo necesito saber cuántas personas ingresan a un restaurante a mediodía, en la hora del almuerzo. Eso lo puedo, o más bien, cerrando la pregunta, ¿cuántos almuerzos vende un restaurante a la hora del almuerzo, entre las 12 y las 2 de la tarde, durante un mes? ¿Cómo lo puedo hacer? Eso lo puedo averiguar de muchas formas. La manera número uno, voy y le pregunto al dueño, ¿cuántos almuerzos vende usted aquí en promedio mensualmente? ¿Listo? Esa es una, y es un método de indagación, que en este caso sería una entrevista. Otra forma, un proceso de observación. Se para todos los días, desde las 12 hasta las 2 de la tarde, durante un mes, ahí al frente del restaurante y con un papelito dice, compraron un almuerzo, dos almuerzos, tres almuerzos, cuatro almuerzos, va colocando palitos por cada almuerzo que compra. Al final del mes los cuenta y listo, ahí tiene el mismo resultado. Entonces mire que diferentes métodos de indagación también nos pueden ayudar a generar información relevante y no necesariamente tiene que ser aplicando los mismos. ¿Sí? Hay, por ejemplo, otro proceso que se llama sondas interculturales, que es mucho lo que hacen, por ejemplo, esta gente de los canales Discovery Channel, Nat Geo, todos estos, cuando se han pillado esos programas donde una persona coge y se mete a vivir, digamos, 15 días con una tribu. Eso es una sonda intercultural. Es decir, la persona viene de otro mundo y no sé qué, y va allá y convive con ellos, aprende las costumbres, aprende a cocinar, aprende a cazar, a pescar, a lo que sea, y se vuelve como un miembro de la comunidad. ¿Para qué? Pues para poder entender desde el punto de vista de los integrantes de la tribu
cómo viven. Entonces eso es una sonda intercultural. Y bueno, hay muchísimos métodos de indagación, la verdad, pues ahí digamos algunos que les menciono. Bueno, como número 3, el método o los métodos de indagación social buscan información referente a los deseos y necesidades de los usuarios potenciales, así como la evaluación de los productos de la competencia. Es decir, ¿qué piensa una persona acerca de los productos, no los que yo estoy produciendo, sino los de la competencia? Y también sobre los míos para encontrar, bueno, cuál es el punto de percepción que tiene él, si es mejor calidad o relación costo-beneficio, ¿qué? Todos esos datos me van a servir para yo poder implementarlos en mi proceso. Pero también cuando hablamos, ojo, de los deseos y las necesidades de los usuarios. Es decir, si yo le digo a usted, hay un presupuesto de 10 millones de pesos para comprarse un celular. ¿Listo? ¿Cuál es el celular que usted se compraría? Ese es su objeto de deseo, ¿correcto? Y ese objeto de deseo está cumpliendo no solamente la necesidad para la cual fue creado, que en este caso un celular, la necesidad básica que corresponde es, a la que corresponde es a comunicar, ¿sí? O portabilizar la comunicación, sino que cuando yo pienso en un objeto de deseo como un celular, ya específicamente hablando, es porque me está trayendo y también está resolviendo otras necesidades, que son las necesidades en relación a o alejadas, digamos, de las necesidades básicas. Ahorita vamos a hablar acerca de las necesidades, de esas necesidades básicas, que son las necesidades de autorrealización. Es decir, si yo tengo un 1100, un Nokia 1100, que es este celular de culebrita y linterna, y tengo un iPhone 14 Pro, los dos teléfonos me sirven para llamar, los dos teléfonos me sirven para comunicarme. ¿Sí? En los dos teléfonos podré jugar, los dos teléfonos tienen linterna. Claro, pero ¿por qué la gente compra el iPhone 14 Pro Max y no el 1100? Pues probablemente porque el iPhone 14 Pro Max lo coloca usted en un estatus diferente al 1100. ¿Listo? ¿Sí? Tanto que si a usted de pronto lo van a robar en la calle y ve que usted saca un Nokia 1100, probablemente le dice, no, vuelve y guarde eso. ¿Sí? Diferente a si lo ven con un celular caro. Pues si lo ven con un celular caro, pues ¿qué van a pensar? Pues que usted es una persona que le va bien, que usted es una persona que tiene un buen trabajo, que tiene, ¿sí? Ahí estamos en el tema de la apariencia. Muchachos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Listo. Entonces, ojo, ¿por qué hablábamos ahorita del tema de la empatía? Mire, los procesos de indagación social tienen algo importante y es que uno debe empatizar con las personas. ¿Por qué? Porque en los procesos de indagación social las personas son las fuentes de información, es decir, son las personas quienes nos van a brindar la información que nosotros necesitamos para poder establecer un estado del arte de la situación problema. Entonces, ¿qué pasa? El tema de la empatía es muy importante aquí, porque si usted no logra empatizar con la persona que le va a dar la información, probablemente esa información no sea verdad. Entonces mire lo que dice acá, a manera de garantizar que la información sea veraz, ¿sí? Verídica, verdad, y contrastable para comprender realmente al cliente. Es decir, que si no hay empatía en un proceso de indagación, probablemente esa información no va a ser verídica y no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque yo voy a estar desarrollando un proyecto que no está respondiendo a las necesidades reales que me dijo el usuario o el cliente. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que, bueno, lo que sucede aquí en los cursos. Resulta que por allá, casi a la semana 6 de clase más o menos, hay un proceso de evaluación del curso. Es un proceso, es un linkcito, un link, donde cuando ustedes ingresan al link, les hace una serie de preguntas como una especie de encuesta, entendiendo pues que la encuesta es un método de indagación, donde les dice
cómo le fue en el curso o cómo le está yendo en el curso, cree que las metodologías que utiliza el profesor son buenas, regulares, malas, no sé qué, califique de 1 a 5 siendo 1 muy malo y 5 muy bueno. Eh, cree que este curso le ha servido para su desarrollo profesional, no sé qué, ta, 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 ta. Bueno, todas esas preguntas resulta que usted las tiene que responder. Entonces, supongamos que ustedes por cada curso que hacen o por cada módulo que hacen, digamos que tienen 8 materias. Entonces usted llega el lunes, ¿no? El lunes, la materia que tiene el lunes, y le dice a la persona, le dice el docente, muchachos, colabórenme llenándome la encuesta, que no sé qué. Entonces resulta que el docente es bien, ¿sí? Es una persona con la que usted lleva bien porque siente que es una persona que comprende su situación, que tiene, digamos, con la que usted tiene empatía, con la que logra tener empatía. Entonces usted ingresa y cuando va a calificar el curso, pues a ese profesor le va bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estudiante va a decir, no, pues el profesor comprende nuestra situación, nuestro problema, no sé qué. La verdad es que el man enseña muy bien, esta persona es muy consciente de las temáticas, de qué nos puede servir y qué no. Entonces me gustó cómo diseñó el curso, cómo no sé qué. Usted va calificándole y le va bien. Listo. Resulta que llegó al curso del martes. Entonces el martes también, el profesor listo, ¿no? También dicta clase bien, no sé qué tan. El miércoles, qué pereza otra vez esta encuesta, pero bueno, vamos a llenarla. Listo, entonces empezó a llenarla y no sé cuántas, y entonces usted ya, como que bueno. El jueves, listo, entonces cuando llega el jueves, ya usted ya ha llenado otras 3 encuestas y ya usted está mamado a llenar encuestas. Ahí se está perdiendo la empatía, ¿no? Tanto así que ya usted llena la encuesta sin necesidad de leer lo que dice la pregunta, sino que simplemente va colocando ahí tan, 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 el número que primero caiga. En el momento en que se pierde la empatía, ya está sucediendo algo. ¿Y qué es? Que cuando se están compilando todos esos datos y la persona encargada ya del manejo estadístico de los cursos y de cómo le va a la gente y tal, recibe esos datos, está encontrando o está teniendo una mezcla de información que es verídica y de otra que no es verídica, porque no se llenó a conciencia, precisamente por la falta de empatía. De manera que cuando ese proceso o a través de ese proceso se vayan a tomar decisiones como por ejemplo incluir a ese docente o a esa persona o estos temas determinados que cree que digamos que por error o por una falta de empatía se creyó que eran buenos para el estudiante, pues se incluyeron y resulta que no eran buenos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que los estudiantes de próximas generaciones pues no van a contar con la misma suerte que ustedes y van a seguir viendo una materia que de pronto es irrelevante dentro de los contenidos. ¿Listo? Lo mismo, si usted está caminando por un centro comercial y le van a hacer una encuesta y resulta que la encuesta simplemente usted la recibe por ayudar y tiene 250 preguntas, pues a ella perdió todo el tiempo de la vuelta que iba a dar en el centro comercial. Claro, pero por lo general usted ve que cuando van a hacer esas encuestas en los centros comerciales, ponen muchachas muy bonitas a repartir la encuesta. Entonces, el hecho de que sea una muchacha muy bonita la que esté repartiendo la encuesta tiene que ver con generar empatía. ¿Por qué? Porque si esa persona le pasa a usted la encuesta y es una persona que la pasa de mala gana o algo, pues usted llena la encuesta de mala gana. Lo que quiere decir que esa información no le va a servir al proceso de desarrollo del producto, ¿listo? O del servicio o de lo que esté generando. Entonces, esa es la importancia de generar la empatía. Entonces, pilas allí. Mire, los procesos de los métodos de indagación social tienen estas 3 partes. Primero, la segmentación del mercado. ¿Alguien me puede decir qué entiende por segmentación de mercado? Diferenciar los tipos de mercado. Correcto. ¿Cómo se diferencian los diferentes tipos de mercado? ¿A través de qué? De variables. ¿Cuáles pueden ser esas variables? Ubicaciones, edades, tipo de personas, géneros, muchas variables. Exactamente, exactamente como dice Andrés.
Las variables que me permiten segmentar al mercado son sexo, ubicación geográfica, estrato socioeconómico, edad, género, bueno, en fin, todas esas, ¿listo? Eso me permite segmentar un mercado. ¿Para qué sirve la segmentación del mercado? Pues la segmentación del mercado sirve para dividir, ¿sí?, precisamente el público o un mercado en específico, en mercados mucho más específicos, que sean uniformes, más pequeños, que tienen características y necesidades semejantes. Esas características y necesidades semejantes precisamente son las que se acotan con las variables que estemos encerrando, de acuerdo a características o variables que pueden influir en su comportamiento. Variables para la segmentación pueden ser sexo, edad, ubicación geográfica, gusto, estrato socioeconómico, etc. Ejemplo de una segmentación: este producto o esta encuesta va dirigida a hombres entre los 25 y 45 años con ingresos mayores a 2 millones de pesos, que vivan en la ciudad de Cali, que sean abogados, ¿sí?, y que vivan, digamos, en el barrio Ciudad Jardín, por decir algo. ¿Listo? Entonces, eso es segmentar un mercado, es tomar una porción del mercado que tenga características comunes y sobre esos vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero, identificar quién es el usuario y cuál es su contexto. El segundo paso, entonces, encierra lo que es la indagación, es decir, yo entiendo a los usuarios, ¿sí?, porque obviamente ya sé por segmentación a quién me estoy refiriendo. Entonces, entiendo a esos usuarios dentro de su contexto, ¿sí?, entiendo esto y empatizo con ellos. Recuerden el tema de la empatía, ¿no? Empatía es generar una buena vibra con ellos para que la información que yo extraiga de ellos sea una información verídica. Entonces entra los procesos de indagación y el proceso de diseño de los métodos de indagación. Ahí yo voy a poder escoger o encuestas o entrevistas o grupos focales o sondas interculturales, procesos de observación, inclusive las mismas investigaciones en una biblioteca. Eso es un método de indagación. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer allí? Y tener cuidado, pues que, ojo, no todos los métodos de indagación, o sea, las herramientas como tal de métodos de indagación sirven para lo mismo. Entonces hay que aprender a escoger las que sirvan para mi proceso. Lo que les decía ahorita, a veces el método de observación es mejor para extraer esas cosas, esa información que no es palpable a simple vista. Les voy a poner un ejemplo. Usted va a digamos, a un centro comercial y usted va con su novia. Resulta que va caminando por el centro comercial y alguien entra, digamos, una pelada entra a hacer una encuesta. Le dice, venga, ¿ustedes me pueden colaborar con una encuesta? Ah, sí, claro, ¿cómo no? Listo. ¿Cuánto estaría dispuesto, la primera pregunta, cuánto estaría dispuesto a invertir en un regalo para su pareja? Y entonces los rangos son de 5.000 a 10.000 pesos, de 20.000 a 50.000, de 80.000 a 200.000. Pues si usted tiene la novia ahí al lado, obviamente no va a decir de 5.000 a 10.000. ¿Listo? Sino que usted va a decir, no, pues yo voy a invertir de 80.000 a 200.000. ¿Listo? Pero cuando usted dice de 80.000 a 200.000, hace una cara como de, sí, claro, o sea, como por quedar bien con su novia. Y la persona que la está encuestando se dio cuenta de esa cara. Entonces, precisamente ahí el proceso de empatía me llevó a entender que aunque usted dijo que era la cifra más cara de lo que usted podía invertir en un regalo para su novia, pues no era verdad. Y que las opciones que tenían menos, pues eran las ciertas. ¿Listo? Entonces, ojo, porque depende de la herramienta que yo escoja para hacer, depende del método de indagación social, pues también me va a permitir conocer cuál es la realidad de las cosas, ¿sí? La información verídica que es sobre la que finalmente vamos a construir el producto. Entonces, bueno, también no solamente el método de indagación, sino también dónde lo pongo en práctica.
Supongamos que usted trabaja para una empresa que fabrica productos lubricantes para vehículos. Pues un campo de acción donde usted puede ejecutar encuestas puede ser el parqueadero de un centro comercial. Y usted se pone a esperar a toda la gente que salga y vaya a subirse al carro para decirle, usted me puede colaborar con una encuesta y tiene un 50% de descuento en tal producto. Claro, pero ahí va a estar todo el día haciendo encuestas. Mientras que si, por ejemplo, usted se va a una central de taxis y donde están todos los taxistas allí reunidos, pues primero no se va a pasar todo el día porque ya tiene muchísima gente que le puede colaborar con eso. Y segundo, probablemente la información que obtenga de ellos es mucho más relevante que la que obtenga dentro de un centro comercial, porque finalmente ellos tienen la experiencia de estar en un carro todo el día y de molestar con el tema de la mecánica y qué le falla al carro y esto y lo otro, y entenderán muchísimo mejor el tema en relación a los lubricantes de los automóviles. Entonces mire que el campo de acción o el campo de ejecución de la encuesta aquí también es importante, es decir, el contexto en donde yo la haga. Entonces pilas allí también. La calidad de la información no es la misma, ¿sí? Hay en unas partes donde, o en unos, con unos métodos de indagación o con unos contextos donde puede ser de una mejor calidad que en otros. Finalmente, cuando ya tengo el método de indagación, ¿sí? Pues puedo realizar primero una búsqueda bibliográfica para poder entender el contexto de cómo diseñar el método de indagación, si es una encuesta, si es una entrevista, lo que sea. Delimitar la indagación con objetivos claros a alcanzar, esto es muy importante. Si uno no va a preguntar por preguntar, sino bueno, con esta encuesta, ¿qué quiero conocer? Por ejemplo, ¿cuánto está dispuesto a pagar el cliente por un determinado producto? Ah, listo. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que me van a llevar a esclarecer ese objetivo? Si yo vendo televisores, yo le digo, bueno, ¿cuántos televisores tiene usted en la casa? Esa pregunta, ¿qué me va a llevar a entender? Pues si la persona invierte o no invierte en televisores. Ah, supongamos que yo le digo tres, listo, tiene tres televisores. ¿Cuál es el televisor más grande que usted tiene? No, pues un televisor de 32 pulgadas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa persona, a pesar de que tiene tres televisores, por no ser televisores muy grandes, pues no está dispuesto a gastar mucho en un televisor. ¿Listo? Entonces, mire que hay que hacer las preguntas adecuadas para que así sea por un tema de suposición o algo que me lleve a mí a inferir el resultado de la encuesta, me permita conocer la información verídica. ¿Listo? Entonces hay que delimitar siempre con un objetivo claro en la encuesta. Seleccionar el ámbito de estudio o escenario, lo que les decía ahorita, o el parqueadero o la empresa de taxis, y elección de las metodologías técnicas e instrumentos. Es decir, aquí es mejor o hacer una entrevista o hacer una encuesta o hacer un proceso de observación o una sonda intercultural o un grupo focal o lo que sea. ¿Listo? Estas son algunas metodologías: lectura de textos, comparación interculturales, sondas culturales, encuestas, etnografía, grupos focales, observación, entrevistas, que pueden ser no estructuradas, semiestructuradas y estructuradas. ¿De qué depende esto? Las no estructuradas, usted no sabe nada del tema y usted va encaminando a la persona, al entrevistado, a que le vaya contando sobre el tema. Semiestructuradas, más o menos entiende del tema, ¿sí? Por ejemplo, digamos una persona que ha estudiado o se preparó para saber de algunos elementos de cómo es una cirugía bariátrica, por decir algo, y va y entrevista a un cirujano especializado en cirugía bariátrica y le hace algunas preguntas y lo va encaminando, digamos, para que vaya respondiendo cosas mucho más relacionadas con el tema. Y la estructura es cuando yo soy un experto en el tema y le pregunto a otro sobre el tema específico. Entonces son dos cirujanos bariátricos, uno entrevista al otro. ¿Sí? ¿A usted qué le parece de la técnica por la paroscopia que hace esto y lo? Entonces ya ahí ya hay un tema que está bien estructurado. Entonces básicamente es el conocimiento en el tema lo que lo hace no estructurada, semiestructurada o estructurada. ¿Listo? Finalmente, después de tener todo este tema de la indagación, entonces llegamos al tercer punto, que es, bueno, ¿qué hacemos con esa información? La ordenamos. ¿Listo? Y una manera de ordenarlas, pues primero son los gráficos estos de tortica, ¿no? Gráficos de tortas o de barras, donde le dicen a uno, mire, el 20% de las personas respondieron que sí a la pregunta de estaría dispuesto a pagar
1.000.000 de pesos por un televisor. El 5% dijo que no estaba seguro, el 20% dijo que 1.000.000 de pesos es muy poquito, ¿sí? Dependiendo. Pero también otra manera de ordenarlas es a través del mapa de empatía. Entonces les voy a explicar qué es el mapa de empatía. Es imprescindible comprender realmente al cliente, no solo sus necesidades explícitas, sino también las latentes. De aquí viene el cuento de la empatía, ¿no? El cuento de la empatía precisamente permite conocer no solamente lo que nos dice el cliente, sino lo que piensa, lo que siente, lo que ve, lo que escucha, cómo se deja influenciar de las personas y cómo él influencia también a las personas de su contexto. Entonces, el mapa de empatía como metodología nos ayuda a ir más allá de lo que parece que quiere nuestro cliente o de lo que dice que quiere para ayudarnos a entender lo que realmente quiere. Lo que yo les decía ahorita de la encuesta cuando se la hacen a usted y al lado tiene a su novia, ¿sí? Usted le compra un regalo de 5.000, uno de 30.000 o uno de 200.000. Si usted le dice que uno de 5.000 va a quedar mal al frente de su novia. Si le dice el de 30.000, pues no queda tan mal, pero muy chichipato, ¿no? Entonces, si le dice de 80.000, pues ya, o de 200.000, entonces, pues así no sea verdad, usted ya quedó bien con su novia, pero el encuestador entendió la realidad, ¿sí? Latente, ¿sí? No lo que usted quiso decir, sino lo que realmente estaba diciendo. Entonces, empatizar realmente con el cliente es un requisito imprescindible para comprender las aspiraciones, necesidades y frustraciones, que son los auténticos cimientos sobre los que se construye una propuesta de valor. ¿Qué significa eso? Mire, este tema del mapa de empatía, es decir, cuando se empezó a utilizar el tema del design thinking, que como primera medida está basando al usuario en la fase de la empatía, se empezaron a entender realmente las necesidades, no las que se ven por encima, sino las latentes. Y se empezaron a desarrollar productos o se empezó a desarrollar innovación en productos en los que anteriormente no había nada, focalizándolos en mercados específicos para extraer o para, digamos, fidelizar los clientes. Le voy a poner un ejemplo. Anteriormente, les estoy hablando hace unos 10, 15 años, existía, bueno, hoy en día también existe, por supuesto, el champú. ¿Listo? Ustedes como hombres, muchachos, en la casa probablemente a ustedes les tocaba y probablemente hoy en día también les toque bañarse con el champú que utilizaba la mamá o la hermana o la abuelita. Es decir, los únicos champús que habían eran champús que estaban orientados a un mercado de mujeres. ¿Sí? Entonces era el champú que olía a fresa, el champú que olía a mango con menta, el champú que olía a no sé cómo, que dejaba el pelo ultra suave o que le colocaba los rizos a la mujer no sé cómo, que le dejaba el pelo bien hidratado para la permanente y no sé cuántos. Entonces, ese mismo champú que se echaba mi mamá era el que me tocaba echarme a mí. ¿Por qué? Pues porque no había champús para hombres. Resulta que llegó una marca que es, me imagino que es conocida por ustedes, que se llama Ego, y esa marca dijo, hombre, vamos a entender bien a los hombres, o sea, cuando uno se quiere lavar el cabello, uno no quiere quedar oliendo a fresita, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Esta gente entendió que los usuarios del champú también tienen otras necesidades. La otra necesidad es que yo me eche un champú y que me quite la caspa o sea, todos los problemas relacionados al cuero cabelludo, sí, está bien, pero que no me deje oliendo a fresita. Entonces empezaron a sacar unas fragancias muy masculinas y se creó el champú Ego. Eso fue un éxito rotundo, ¿por qué? Porque hasta la fecha, antes de eso, no había un champú, por lo menos aquí en Colombia, no había un champú especializado para hombres. Entonces empezaron los hombres a comprar ese champú. Y luego, ¿qué hicieron las otras marcas? Las marcas Head and Shoulders, bueno, todas las Conceal, todas esas empezaron a sacar líneas masculinas. Cuando uno ve un champú, la fórmula es la misma agua con los mismos componentes, que el que hace que el pelo lo ponga más suavecito, más rizado, más grasoso, menos grasoso, es echarle un componente un poquitico de más y otro de menos y tal,
para llegar a una fórmula. Pero básicamente el champú de hombres y de mujeres es lo mismo. Lo único que cambia es que uno tiene fragancia y presentación diferente del otro. Si antes el champú venía en un tarro con la forma femenina y en colores fucsia, rosado y todo eso, y ahora viene en color negro o en un color masculino, ese producto se hizo o se generó porque los que lo crearon entendieron que había que darle carácter al hombre. Entonces mire que allí entendieron precisamente lo que realmente querían los hombres. Eso es empatizar con el cliente. ¿Listo? Empatizar con el cliente hace que el desarrollo de los productos hoy en día llegue a un tema de realización de experiencia. ¿Sí? Mire que hoy en día todo se trata de la experiencia de venta o la experiencia de compra. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de hace unos 15, 20 años comprar un teléfono celular. Cuando existía Comcel, cuando existía Hola y cuando existía Coselco. En estas empresas, mire lo que sucedía. Si usted iba a comprar un celular, ¿qué era lo que pasaba? Usted se iba hasta una central y lo máximo que podía hacer era verlo en un afiche. El último celular que salió y usted veía en la ficha y veía las características, tonos polifónicos, pantalla color, duración de batería no sé qué, se podían guardar no sé cuántos contactos, reconocimiento de voz, bla, 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 y listo. Pero solamente para tenerlo usted en la mano, usted lo que le pasaban era un dummy, que era estos telefonitos pues que no funcionan, sino que simplemente es una maqueta que usted abre y dice, ah, sí, el tamaño está bien, no sé qué, me cae en el bolsillo y tal. Listo, eso era lo que sucedía antes. Resulta que con este tema del mapa de empatía se entendió que había que hacer toda una experiencia de venta para poder vender el producto, o sea, para poder convencer con el producto. Entonces hoy en día usted se acerca, por ejemplo, a una central de Claro y ve que cada una de las marcas tiene un stand. Cuando usted se acerca, por ejemplo, al stand de Samsung, entonces le dicen, cuénteme qué teléfono estaba buscando. No, es que a mí a cada rato se me caen los teléfonos y eso se les daña la pantalla y no sé qué. Ah, mire, le tengo este. El teléfono en asociación con Caterpillar, que es el teléfono más resistente que tenemos acá. Mire, yo tengo este martillo acá, dele 3 martillazos. Usted llega y pam, 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 le da 3 martillazos al teléfono, no le pasa nada al teléfono. ¿Qué hace eso? Haber entendido que usted necesitaba la experiencia de ver que efectivamente un teléfono es resistente, que yo lo puedo meter al agua, entonces tienen una pecera ahí, lo meten al agua y lo sacan y sigue funcionando. Eso hace que la experiencia de venta ya usted tenga comprado ese celular antes de pagar por él. ¿Listo? Eso es lo mismo que hizo que se generara lo que hoy en día se llama el test drive. Cuando usted va a comprar un carro o una moto, anteriormente usted lo veía ahí parqueado en el concesionario y ya, y lo máximo que podía hacer era montarse encima de él, pero no lo podía prender ni nada más. Hoy en día, agende su test drive. Entonces usted se mete por internet, dice que el sábado puede ir al concesionario, no sé qué, va al concesionario a las 10 de la mañana y entonces le entregan las llaves de la camioneta y le dice, hágale, don Jorge, mire que aquí tenemos una pista de camper cross aquí atrás, donde usted puede embarrar el carro, usted puede meterlo por donde quiera. Claro, cuando usted se baja del carro, ya ese es el carro de sus sueños. Entonces mire que el mapa de empatía lo que hace es entender, ayuda a entender mejor al cliente a través de un conocimiento más profundo del mismo cliente, de su entorno, de su visión única del mundo y de sus propias necesidades. Es decir, es comprender cuáles son los deseos de ese cliente para poder ponerle los productos que necesita. Nos permite construir relaciones a largo plazo y sostenibles, es decir, el mapa de empatía o la empatía lo que ayuda a hacer es a fidelizar el cliente. ¿Qué es la fidelización? Cuando ustedes ven que Apple lanza un producto, por ejemplo ahora en septiembre que vuelven a hacer el lanzamiento de productos, entonces sale el nuevo iPhone 15, listo, el día anterior al lanzamiento hay 7 personas esperando afuera de la tienda de Estados Unidos, durmiendo en carpa y tal, para ser los primeros en comprarlo. ¿Sí? Son las personas que se vuelven fanáticos de los productos de la marca.
Entonces, si yo entiendo eso, si yo entiendo esas personas, lo que puedo hacer es fidelizar al cliente, ¿sí? Si yo entiendo, yo entendí que a la persona le gustaba echarse un shampoo, pero no quedar oliendo a mujer, sino oler bien a loción de hombre, esa persona cuando vaya a comprar otro shampoo va a volver a comprar mi producto, no el producto de la competencia. Entonces, eso es entender que los clientes son personas, personas que están siendo influenciadas por la novia, por la mamá, por los hijos, y que también ellos influencian a su entorno. ¿Sí? ¿Cuántas veces ustedes no han comprado productos influenciados por su novia o por sus amigos? Si usted le dice a su novia, ay, mi amor, me gustan estos zapatos. No, que se ha comprado esos zapatos tan feos, más bien compra estos otros. No, sí, usted tiene como razón. Se compró los que no eran, los que a usted no le gustaban. ¿Por qué? Porque no habían entendido precisamente el círculo de influencia de esa persona. Entonces, el cliente es un actor influenciado por el entorno cultural y físico, por quienes lo rodean en general el contexto y no es un elemento aislado de ese contexto. Entonces, ojo, el contexto siempre se da desde el usuario, de cómo es el círculo de influencia de ese usuario, directo o indirecto, y cómo también esos usuarios están influenciando a los demás de su contexto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Organizar la información que obtuvimos de los métodos de indagación en la metodología del mapa de empatía. El mapa de empatía es este gráfico de aquí, donde este del centro es el cliente. Entonces, alrededor vamos a ir colocando las declaraciones que obtuvimos de la aplicación de los métodos de indagación en relación a estas preguntas que hay acá. Esto de qué piensa y siente, es decir, cuáles son sus necesidades, preocupaciones y expectativas respecto a la situación, problema que estamos analizando, ¿no? ¿Qué ve? ¿Sí? ¿Qué ve él? No, pues que la mamá es una persona muy importante en la vida, entonces para él como es lo más importante, entonces lo primero que él quiere hacer cuando sea famoso, cuando tenga plata, es comprarle una casita. ¿Listo? ¿Cuál es su entorno? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Qué le ofrece el mercado? Bien, entonces esto es lo que él ve. ¿Qué dice y qué hace? Entonces, ¿cuál es su actitud y conducta con respecto obviamente a la situación problema? ¿Qué escucha? Pues cómo se va a influenciar. ¿Qué dicen los demás, sus amigos, colaboradores, su círculo de influencia? Y finalmente, dos elementos que son las debilidades y fortalezas, que esto se vuelve como una especie de análisis DOFA. Y aquí les hago una pregunta. ¿Alguien sabe qué es el análisis DOFA? Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Sí, señor, como dice el compañero Andrés, eso es un análisis que se hace en mercadeo y el análisis DOFA se hace en una marca y con las marcas competidoras para saber cuáles son las debilidades de la marca, las fortalezas, perdón, las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la marca propia y de la marca de los competidores para saber, digamos, en qué me encuentro en ventaja con respecto a mis competidores o en qué se encuentran en ventaja mis competidores con respecto a mi marca. ¿Listo? Pero esto se hace aquí en este caso en el círculo o el contexto de influencia, es decir, debilidades, a qué desafíos, frustraciones y obstáculos se enfrenta. Fortalezas, cuáles son sus objetivos y cómo mide el éxito al alcanzarlos. Por ejemplo, aquí, debilidades que se le presenta, digamos, a la gente como tal. Eh, la famosa frase que dicen los políticos, muchos políticos, mucha gente que el pobre es pobre porque quiere, ¿sí? No es que el pobre no es pobre porque quiere, el pobre es pobre porque no se le han presentado diferentes oportunidades o las mismas oportunidades que a la gente que tiene dinero se le presentan, que pueda estudiar, que pueda acceder a relaciones con otras personas, digamos, de una estratificación social que le brinden mayores oportunidades de trabajo, donde pueda ganar más, etcétera, etcétera. Entonces, mire, todo eso va aquí. Fortalezas, entonces, puede que para mí, digamos, comprarme un Mercedes-Benz, un BMW, sea mi objetivo estrella y yo me sienta realizado con eso, claro, pero habrá mucha gente donde de pronto no es comprarse el Mercedes, sino llevar el mercadito a fin de mes sin falta. Ese será el objetivo y así mide el éxito, ¿sí?
Para muchas personas llevar la comida a la casa y que los hijos estén bien, que tengan educación, que tengan ropa, o sea, que tengan lo básico, un techo, comida, ese es una familia exitosa. Como para otros será, no, cerrar un negocio mensualmente de 2.000 millones de pesos. Ese también será el negocio. ¿Listo? Entonces es entender todo eso. Entonces, mire, todo lo que yo adquirí con los métodos de indagación social, pues básicamente lo organizo acá y esto me va a servir para generar lo que comúnmente se conoce como el perfil de usuario. Entonces, ¿qué hace el perfil de usuario? El perfil de usuario es la representación de una persona, no, bueno, no es la representación de una persona, sino es la representación del mercado en una persona. Recuerden que previo a esto nosotros habíamos hecho una segmentación de mercado, ¿listo? Entonces, esa información que nosotros obtuvimos de ese grupo grande de mercado, que pueden ser 25.000 personas, 50.000, 200, 500, dependiendo cómo haya segmentado el mercado, tienen características comunes. Y como tienen características comunes, pues son todas las características que yo voy a poner acá. Es decir, qué piensa y siente, qué ve, qué dice y hace, qué escucha esas personas que son hombres entre los 25 y 35 años, que tienen ingresos superiores a 2 millones de pesos, que son contadores, que tienen una carrera, que no sé qué, qué tal. ¿Listo? Esos son los factores comunes de todo eso. Entonces lo que yo voy a hacer es, para generar el perfil de usuario, lo que hago es inventarme un personaje que represente ese mercado al cual me estoy refiriendo, ese mercado que segmenté. ¿Listo? Y las características las voy a sacar de aquí. Por acá Daniel me pregunta, eso que comentas también se conoce como el buyer person dentro del modelo de negocio. Sí, es lo mismo. Lo que pasa es que cuando hablamos del buyer person, estamos hablando, bueno, como concepto de mercadeo de la persona que compra. Sí, es decir, eso está más relacionado, digamos, con el tipo de negociación que se hace, es decir, la acción de venta o compra de un producto como tal. Entonces, el buyer person, digamos que se diferencia del perfil de usuario, el mapa de empatía, en que el buyer person está más enfocado únicamente a la acción de compra o venta, es decir, por qué una persona compraría este determinado producto. En el caso de la indagación social o del proceso que estamos viendo del perfil de usuario que se extrae del mapa de empatía, no solamente tiene esa información en relación a la parte comercial, sino en general a todo. Porque aquí lo que estamos buscando no solamente es vender un producto, sino también construir las características del producto que le soluciona el problema y que al final obviamente lo va a vender. Pero sí, tiene mucho que ver. Entonces, bueno, ahorita les voy a dar un ejemplo de un perfil de usuario para que ustedes entiendan cómo funciona eso. Entonces, bueno, ¿qué obtenemos después de todo esto? Una vez se ha dado respuesta a todas estas preguntas y se ha hecho el análisis respectivo de las mismas, ¿sí? Cuando me refiero a las preguntas es qué piensa y siente, qué ve, qué dice y hace, qué escucha, debilidades y fortalezas. Podemos entender, primero, propuesta de valor que espera el cliente o que se espera que tenga el producto para que se le va a ofrecer al cliente. Cuando hablamos de una propuesta de valor, estamos hablando del valor agregado que va a tener el producto. Cuando nos referimos al valor agregado, por supuesto nos estamos refiriendo al factor de innovación. ¿Sí? Es decir, ¿por qué un producto rompe el paradigma y la gente prefiere comprarlo? Entonces, propuesta de valor, por ejemplo, en el champú para hombres, pues que hasta la fecha innovó porque anteriormente, si usted quería bañar con champú, le tocaba el champú que lo dejaba oliendo a mujer. ¿Listo? Entonces, el factor innovador, ¿cuál fue? Un champú creado para hombres. Otra cosa, canales de distribución por los que se espera conectar con el cliente. Claro, porque si yo conozco cuál es el círculo de influencia, yo sé dónde acostumbra a comprar la persona, ¿sí? Cuántas veces visita esos centros comerciales o esas tiendas, ¿listo? Entonces ya sé por dónde venderle el producto. Mire esta gente de mercadeo como es. Todavía no se ha diseñado el producto, apenas se está generando, pero ya saben dónde se lo van a vender
el precio que el cliente estaría dispuesto a pagar por el producto. Ya saben cuánto está dispuesto el cliente a pagar por el producto, sin ni siquiera tener el producto. Mire, tipo de relación marca-cliente que va a ser establecida. Yo quiero que ese sea un embajador de mi marca, es decir, que cuando compre mi producto se convenza de que es lo máximo y lo fidelice. Pero además de fidelizarlo, que él mismo se convierta en un embajador de mi marca, es decir, que él mismo lo recomiende. Recuerde que aquí estamos hablando del círculo de influencia, del contexto. Si usted compra un producto y le gusta, ¿qué es lo primero que hace? No, mira que me fue re bien con este celular. Este celular le dura la batería un montón, no sé qué tal. Claro, ¿cuántas veces usted no ha influenciado a un familiar, a la novia, a un compañero de trabajo, un amigo, para que se compre un celular? ¿Listo? Precisamente por los comentarios. Entonces, tipo de relación marca-cliente que va a ser establecida. Y tanto el mapa de empatía como los resultados se presentan por medio de herramientas gráficas y semánticas. Lo que les decía ahorita, los grafiquitos de barras, de tortas, del 20% respondió que sí, que no, que tal, listo. Bueno, listo, muchachos. Hasta ahí va el tema de los métodos de indagación. Póngale cuidado a lo que les voy a mostrar acá en relación a un ejemplo del perfil de usuario. Mire, póngale cuidado. Esto es un perfil de usuario. O sea, esta es la manera de organizar la información después de haber analizado todo el tema del mapa de empatía. Esto es un ejemplo. Esto es de un proyecto que nosotros desarrollamos con unos compañeros en la maestría. Yo les había comentado en la clase del martes, yo tengo una maestría en desarrollo de producto de la Universidad de INMUS en Panamá. Y en este caso, en un curso de innovación particularmente, eh, este fue el proyecto final del curso de innovación. ¿Listo? En el curso de innovación, por supuesto, vimos como referente el tema de la metodología del design thinking y algunas de las metodologías que se incluyen dentro de esta metodología proyectual de diseño. Y una de esas fue el mapa de empatía. Entonces, con el mapa de empatía nosotros generamos este perfil de usuario, ¿sí? Este personaje que nosotros le llamamos Miguel es un personaje creado, es inventado, pero que refleja el comportamiento que tienen muchas de las personas al segmento al cual nosotros nos estamos refiriendo con el tipo de producto que estamos desarrollando. Después de haber hecho la investigación y todo lo demás, este fue el resultado del perfil de usuario. Vale, cuidado. Miguel es un hombre bogotano de 29 años, soltero, que lleva una vida tranquila y que comparte su tiempo entre el trabajo en una importante firma bancaria y su estudio de posgrado. Los fines de semana le gusta compartir en su apartamento con sus amigos o familiares una comida con un vino fino y es él quien se encarga de cocinar, ya que tiene una facilidad innata y una fascinación por este arte. Él tiene una vida económica estable por lo que invierte recursos en sus hobbies, tales como la tecnología y cocinar. Es amante de las tendencias y vincula siempre de algún modo la comida y la tecnología. Además del gusto por cocinar, es un obsesionado por la buena impresión que llevan sus invitados frente a su vivienda, lo que lo ha convertido en un seguidor de la innovación. Entonces, pregunta número uno. Ojo, mire literalmente lo que yo leí. ¿Listo? Ese perfil de usuario que yo leí. Miguel, un man de 29 años que vive en Bogotá, soltero, trabaja en una firma bancaria, está haciendo un estudio de posgrado, le gusta hacer comidas en su casa, compartir con la familia, con los amigos, le gusta la tecnología, ¿listo? El man es bueno cocinando. ¿Qué tipo de producto creen ustedes que este man compraría? Un producto que ayude, o sea, que tenga, sea innovador tecnológicamente hablando, pero que le Ajá, ayude también a lo de la cocina. es correcto, exactamente. Mire que ahí ya hay un panorama ahí bastante amplio en el que se pueden desarrollar productos y ya sabe uno que como esta es la representación de un tamaño de mercado, esas
500 personas que son como Miguel y que tienen esas mismas características podrían comprar ese producto que yo le voy a diseñar, que es de tecnología y que está vinculando a la cocina de algún modo. ¿Sí pilla cómo funciona? Listo. Segunda pregunta. Mire que el perfil de usuario no lo está diciendo. Sin embargo, ¿qué carro tiene Miguel? ¿Qué carro creen ustedes que tiene Miguel? Renault Logan. Por ejemplo, ¿por qué un Renault Logan? Porque el man dice, aquí dice que el man está o sea, tiene 29 años, es decir, es un pelado que apenas, digamos, está joven, que está haciendo estudios de posgrado, pero trabaja en una importante firma bancaria, es decir, tiene un buen sueldo que le alcanza como para, sí, como para tener eso, para tener ese tipo de carro, pero si está haciendo un posgrado, significa que no se está ganando el mega sueldo, ¿no? Es un sueldo bueno, sin embargo, pues no es un sueldo muy alto que le dé como para un BMW o un Mercedes o alguna cosa así. Pues mire lo que sucede ahí, ¿sí? ¿Qué celular tiene Miguel? Un iPhone, quizás un Samsung, último modelo. Es correcto, o sea, independientemente de la marca que sea un Apple o que sea un Samsung o que sea un Huawei o algo, probablemente sabemos que siendo un seguidor de la tecnología, tendrá el último, el celular más tecnológico que haya. ¿Por qué? Porque ahí dice dentro del relato que le gusta invertir en esos gustos y sobre todo si los gustos son tecnológicos o de cocina, ¿sí? Probablemente tendrá eso. Este man de Miguel en la casa es probable que cuando uno entre a la cocina tenga todos los electrodomésticos habidos y por haber, ¿sí? Picador de no sé qué, la batidora no sé cómo, el horno microondas, el no sé cuántas, el tal, esto, lo otro y tal. Entonces mire que el perfil de usuario no lo dice, sin embargo uno por la información que tiene el perfil de usuario lo puede inferir. A eso es lo que hay que llegar. Entonces, después de que usted reúne toda la información en un mapa de empatía, usted ya sabe quién es el usuario al cual le va a desarrollar ese producto. Sabe cuáles son las características, cuánto está dispuesto a gastar. Este man de Miguel aquí no dice dónde merca, pero probablemente si le gusta la cocina y quiere buenos productos, pues probablemente se irá a una cadena de supermercados que tenga buenos productos, o sea, que le ofrezca buenos productos sin importar el costo. Probablemente mercará en Carulla, ¿sí? O qué sé yo, o irá a PriceMart o alguna de estas cadenas pues gringas que vienen acá, que son supermercados por invitación. Entonces, mire, a eso es lo que me refiero. El mapa de empatía lo que le ayuda a uno a comprender es cuáles son las características que tiene el usuario, pero no solamente desde su círculo de influencia, sino también o sea, las que están por encimita, sino también las que están por debajo, es decir, lo que realmente desea este usuario, lo que realmente piensa, lo que siente, lo que ve, lo que escucha, cómo se va a influenciar y cómo él influencia a las demás personas. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque lo que ustedes van a tener que hacer después es precisamente ese perfil de usuario. ¿Listo? Entonces, mire, dentro de la etapa de indagación, ¿sí? O el tópico 1, después de la configuración del problema de diseño, donde ustedes hacen el árbol de problema, que es el primer entregable, o el primer avance, más bien, hay que hacer mapa de empatía y el listado de clasificación de necesidades y atributos, que esto todavía no lo hemos visto porque eso lo vamos a ver la semana que viene, el martes. ¿Listo? Entonces, si pueden ir avanzando esto en el transcurso de este fin de semana, re bien. Miren que allí está la fecha de entrega, todo lo demás. Entonces vayan adelantando este tema acá. Muchachos, preguntas del tema de hoy. No, todo claro. Listo.
Bueno, entonces ahora sí, la pregunta obligada. De los que han estado trabajando en la entrega, en esta de aquí, en esta tareita o en la preentrega, pues, tiene el avance. ¿Quiénes tienen preguntas de ahí o quiénes quieren mostrar avances o algo así? Yo, profe, quiero saber cómo vamos con el avance entregado y tenemos que realizar alguna modificación. Listo, Andrés, si quiere me comparte pantalla ahí. Un segundo, profe. Pues el árbol de problemas y también pues el árbol de objetivos lo hicimos. Ok, Nosotros abordamos los supermercados Olímpica, encontramos pues las debilidades que tiene el supermercado para nosotros, o lo que nos ideamos fue cómo se siente un cliente nuevo al llegar al supermercado, porque me ha pasado que si yo voy a un supermercado diferente al que habitualmente visito, no sé dónde están las cosas. Entonces ajá, se nos ocurrió como una especie de pantalla táctil, una tablet, algo en el que uno llegue al sitio y le dé buscar, así como un Google, pues llegar y leche y que le muestre el mapa de la tienda y le diga pasillo 4 y en este pasillo encuentras tales promociones y adicional a eso, si no hay la leche que buscamos, tenemos las otras alternativas de leche que manejamos y lo que se puede realizar con, o sea, si quiere más a fondo, vea, no tenemos leche alpina, pero hay San Fernando, Colanta y Alquería. ok, Y está en tal pasillo. Y adicional en ese pasillo tenemos las promociones. Si de pronto hay mucha fila o mucha gente ahí en la pantalla pues de ayuda, colocarle un código para que la gente desde su celular se conecte y vea la misma información de esa tienda, porque todas las tiendas se distribuyen diferente. He notado que solo algunas conservan el mismo modelo, el mismo formato, pero en el caso de Olímpica son diferentes. Entonces, esa es como la idea principal que vinimos a plantear aquí. Generamos ok, el árbol de problemas, el árbol de objetivos, algo de historia de Olímpica, el objetivo que en realidad es mejorar las ventas y la solución que es el sistema tecnológico interactivo que usted nos dio pues, en las opciones. Y como dijimos, encontrar un producto que nos diga en qué parte del supermercado está, porque caso particular, me ha pasado que llego supermercado nuevo, jue madre, ¿dónde están los aliños? Y vaya a busque algún trabajador del negocio y si no lo encuentro desocupado, a buscar pasillo por pasillo a ver dónde están las cosas. ajá, ok. A veces sí están enumerados, pero no es de una visibilidad tan fácil para uno ubicarse, caso puntual. Y con la innovación tecnológica yo creería que es muy fácil, nos ayuda a saber si está, si hay en stock, si tenemos algo con qué reemplazarlo y qué podemos realizar con el producto, porque también indagamos en el caso de que uno va a comprar un aire acondicionado y no sabemos qué tanto va a ubicar, qué espacio va a cubrir, cuál es el que necesitamos realmente, o un televisor si es muy grande para el espacio de nuestro hogar, o si la nevera consume mucha energía, son muchos factores que con esta aplicación pues creemos podemos solventar y pues nos pareció algo bueno. Listo, ahí hay varias cosas. Muéstreme el árbol de problema. Bueno, póngale cuidado. Inicialmente, recuerden que cuando nosotros estamos hablando de la definición del problema, lo que estamos buscando realmente es el tema de conocer a profundidad la situación problema. Sí, conocerlo en detalle. Lo que nosotros necesitamos en ese caso, el árbol de problema, tiene que ver con el tema de conocer todos los detalles del usuario del mercado de la tecnología. Lo que ustedes tienen aquí está bien, ¿ya?
cuando ustedes empiezan a hablar de, por ejemplo, el tema de la implementación de pantallas, de no sé qué, ese es un proceso que viene más adelante. Entonces, todavía no se me centren en eso, Andrés. O sea, está bien que tomen las ideas y las listen allí, si las enlisten allí, las tengan pues como por aparte de lo que ustedes se van imaginando, porque finalmente esas ideas también los van a llevar a investigar tecnologías que les van a permitir identificar cómo realizar digamos, la implementación de el objetivo que ustedes están buscando con el desarrollo del producto, que obviamente es pues contrarrestar la disminución de las ventas debido a la ineficiente exhibición de productos en los supermercados olímpicos. Entonces aquí lo primero que hay que hacer es complementar la investigación y este árbol de problemas con todos los elementos que ustedes encuentren dentro de la problemática. Le voy a poner un ejemplo. Si usted escogió el supermercado Olímpica, ese supermercado Olímpica, ¿a qué mercado objetivo va? Un mercado de una estratificación de cuánto a cuánto, digamos, un estrato entre 2 y 3 o 3 y 4 o 4 y 5 o 5 y 6. En ese caso sería estrato 2 a 4 en promedio más o menos. Listo, entonces mire que en ese orden de ideas, si estamos hablando que es una estratificación de 2 a 4, pues probablemente los estratos más alticos, los 3 4 5, si es que de pronto llegar hasta el 5, podrían tener, por ejemplo, un nivel de educación que les permita entender cómo funciona una pantalla táctil y todo lo demás. ¿Sí me va a entender? Como para entender una interfaz. Mientras que los estratos más bajos, pues obviamente hoy en día todo el mundo tiene celular, pero entender una interfaz va a ser mucho más difícil si usted no tiene constante práctica con este tipo de tecnologías. Entonces, por ejemplo, ahí yo ya tengo un filtro que me permitió conocer la investigación donde puedo evidenciar o podría empezar a justificar si es conveniente o no utilizar pantallas táctiles, porque a lo mejor la pantalla táctil no es el mismo, digamos, no es la solución más óptima para el supermercado. ¿Qué me dice si es una solución óptima o no? La misma investigación. Por ejemplo, si es un supermercado que está un poco más orientado hacia estratificaciones sociales medias bajas, pues yo podría entender que también de acuerdo a los montajes que tienen los supermercados, que uno se los encuentre, digamos, en barrios de estratificación social más baja o media baja, pues aquí digamos que los montajes no son como muy tecnológicos o no hay mucho presupuesto para ese tipo de cosas. Por ende, si yo, por ejemplo, pienso en implementar tecnología, pues por lo general la tecnología para el uso que se le va a dar ahí particularmente donde hay personas que de pronto no están muy relacionadas con la tecnología y la van a maltratar o van a abusar de ella, pues o tendría que tener un diseño antivandálico y eso sale súper costoso. No creo que, por ejemplo, Olímpica esté en capacidad de implementar una tecnología de este tipo asumiendo un costo tan grande. Entonces, mire que por allí ya el proyecto empieza a flaquear. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo que primero podemos hacer antes de llegar a plantear soluciones, o sea, no pasemos desde el problema al diseño, sino pasemos primero por todas las etapas, observar, analizar, planear, ¿sí? Proyectar, ¿sí? Por las etapas de análisis, antes de empezar a meternos con las de ideación y las de implementación. Entonces hay muchos elementos, por ejemplo, que me interesaría saber o conocer basados, por ejemplo, en el usuario. Listo. ¿Quiénes son los usuarios? O sea, ¿cómo es el comportamiento de los usuarios que van a un supermercado olímpica? ¿Están acostumbrados a comprar qué cantidades? Se lo pongo en contexto. Por ejemplo, si uno sabe que uno va a macro o al costo,
pues en el costo, si usted va a comprar, por ejemplo, chocolate, hablando de chocolate de la bebida, lo mínimo que puede comprar es una tableta que le da como para, o sea, que si usted vive solo, le da como para 2 meses, ¿sí? Porque es una tableta o es un paquete que tiene como 12 o 15 pastillas. Eso es un montón de chocolate. Si usted va, por ejemplo, a la parte de la carnicería, no le venden, o sea, lo mínimo que le venden a ustedes es 1 kilo, no le venden menos de allí. ¿Listo? O sea, compra en cantidad. A diferencia, por ejemplo, del supermercado Olímpica. Supermercado Olímpica, como está orientado a una estratificación social un poco más baja, usted no encuentra los paquetes de cebolla que tienen 50 cebollas o 10 cebollas. No, usted tiene la cebolla a granel. Porque si usted se quiere llevar una solita o dos, lo puede hacer. ¿Sí? Que es el mismo concepto que tiene, por ejemplo, el Super Inter, Cañaveral, Mercamío, ¿sí? Como estos supermercados así. Entonces, aquí hay muchas cosas que todavía uno tiene que averiguar. Por ejemplo, comportamientos de compra, porque eso le puede decir a uno mucho cómo espera el usuario o el cliente final que sea la exhibición de un producto. Entonces, el objetivo, digamos, de un método de indagación podría ser establecer por qué o cuando se considera ineficiente la exhibición de un determinado producto. Entonces, vos lo decías ahorita, por ejemplo, cuando yo voy a comprar algo y no lo puedo encontrar. Entonces, ¿cómo hacer que esa persona pueda encontrar mucho más fácil el tema? ¿Sí? No necesariamente colocando tecnología o algo así, sino qué otro tipo de elementos hay allí. Por ejemplo, una solución que podría caber sería listo. Coloquemos a un equipo de perifoneo donde las personas estén constantemente o haya una persona constantemente o una grabación dando promociones o diciendo, recuerde que la cebolla la pueden encontrar en el pasillo no sé qué, al lado de tal cosa, no sé cuántas, haciendo de pronto la góndola más vistosa, haciendo, sí. Entonces hay que pensar en muchas más posibilidades que estén mucho más enfocadas, digamos, en el tipo de mercado que al cual se dirige el Supermercados Olímpica. ¿Listo? Entonces lo que tienen está bien, pero ¿qué busco yo? Que haya un poco más de profundidad desde el punto de vista de la justificación. ¿Sí? Poder entender el usuario, o sea, quiénes son los usuarios que van a Olímpica, qué piensan, qué sienten, qué ven, qué escuchan. Si yo pongo, a lo mejor el tema no es ineficiente exhibición, porque si yo quiero escondo, por ejemplo, las verduras, pero seguramente el día que ofrezca el 40% de descuento en compra de verduras los martes y los jueves, probablemente los martes y los jueves, por muy escondidas que estén las verduras, la gente las va a sacar. ¿Sí me hago entender? Entonces hay que analizar en los comportamientos precisamente para de manera empática encontrar todas esas características eh, digamos, del interior de las personas, de cómo actúan las personas, cómo piensan las personas, cómo sienten, qué escuchan, cómo se dejan influenciar, cómo influencian ellas a los demás, para que conociendo esos detalles ya podamos ir o generar un producto que permita precisamente solucionar la situación problema, particularmente en el contexto que ustedes leyeron que fue Supermercados Olímpica. ¿Listo? Entonces hay que hacer un poquito más de análisis desde el punto de vista de, bueno, ¿quiénes son los usuarios que compran en Olímpica? ¿Quiénes son las personas que trabajan en Olímpica? Porque yo también podría crear una solución basada en la exhibición, claro, pero si eso le va a dificultar o le va a triplicar el trabajo a las personas encargadas de mantener la exhibición organizada, estoy generando un problema grandísimo. No sé si me hice entender. ¿Para dónde va el tema? Sí, profe, creo que de pronto esta solución sería enfocada más que todo al SAO, al Superalmacén Olímpica, y no a todos los Olímpicas en general, como usted lo dijo, que son estilo Super Inter. De Correcto. pronto un almacén más grande sí le serviría este tipo de información así, pero Es sí falta correcto. indagar mucho más y como lo hicimos tan
2 días, entonces Sí, sí falta dilatar más. entiendo perfectamente, pero entonces pille algo que es interesante que usted está diciendo, y es que mire que cuando uno analiza el SAO es digamos, es la versión de la olímpica que es más costosita, ¿sí? Entonces mire que allí no necesariamente quiere decir que lo que ustedes pensaron como solución no pueda aplicar. Efectivamente puede aplicar. Lo que hay que empezar a justificar aquí es si vale la pena o no vale la pena que se implemente en Olímpica de acuerdo al presupuesto, de acuerdo al tipo de público que hay, de acuerdo a... Eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Como contrastar la información para ver si que de manera lógica o uno infiere esto sí va con esto, ¿sí? Si va a generar un resultado. Entonces es como comprobar primero, obviamente lo que ustedes tienen como solución o lo que están planteando como solución, que en este momento por supuesto no es la manera de empezar a plantear soluciones, pero esa información o esas ideas les sirven como análisis tecnológico. Podría ser esto, ¿sí? No sabemos si vaya o no vaya a dar resultado, claro, pero entonces actualmente en el mercado, ¿qué da resultado? O sea, en los diferentes supermercados o inclusive en la plaza de mercado, ¿sí? Miren otros competidores, cómo lo hacen en el Super Inter, cómo lo hacen en el Mercamío, cómo lo hacen en la exhibición. Seguramente van a encontrar otros datos, otros elementos que van a encontrar donde se comparta allí. De pronto el tema no es ni siquiera por exhibición, sino que de pronto es por precio. Por lo que yo le decía, usted esconde debajo de las góndolas la carne y un kilo de carne bueno lo pone en 6.000 pesos, la gente donde esté va y lo saca, independientemente de la exhibición. Entonces, ¿a qué se debe precisamente los factores? No solamente es el factor de exhibición, sino también el factor promocional, el factor de ventas cruzadas, es decir, de cómo pongo yo un producto al lado del otro. Por ejemplo, tenga en cuenta que, y esto también lo digo para que no necesariamente se enfoquen en todos los productos o en la exhibición de todos los productos, sino que ustedes pueden seleccionar una línea básica, por ejemplo, la línea de aseo. Entonces, ¿cómo van a aumentar las ventas en la línea de aseo dentro de un supermercado? O en el área de los cafés, o en el área de panadería, o en el área de carnes, o en el área... Ustedes lo pueden hacer también. El tema es que lo justifiquen. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, mire lo que hacen los supermercados normalmente. ¿Dónde consigue uno normalmente la leche condensada? En el área donde están los postres, claro, pero por venta cruzada, si usted, por ejemplo, en los supermercados, bueno, en algunos, no en todos, si usted, por ejemplo, está caminando el área de frutas, usted puede ver que hay unos exhibidores que tienen los tarritos de leche condensada ahí. ¿Por qué en el área de frutas? Pues dice uno, porque cuando uno está recogiendo frutas para llevar para la casa y uno ve la leche condensada ahí, uno piensa, uy, qué rico una ensalada de frutas. Y la ensalada de frutas que necesita, leche condensada. Entonces, eso es una venta cruzada. Es decir, no venía buscando esto, sin embargo me lo ofrecieron y me dio la idea de, o me dio a pensar algo, entonces ahí estoy mejorando la exhibición del producto, poniéndolo en otro contexto como una venta cruzada precisamente para que la gente lo lleve. Es lo mismo que sucede con los dulces. ¿Por qué ustedes ven que los dulces en las cajas es donde están abiertos? Si usted en las cajas ve las cajas de chocolatina abiertas, los chiclets, ese tipo de cosas. Claro, porque mientras usted está haciendo fila, usted dice, uy, qué rica esa chocolatina que se ve ahí. Usted coge la chocolatina, la destapa y se la va comiendo mientras espera. O las revistas que están ahí. ¿Por qué? Porque mientras usted está esperando, coge una revista y la empieza a hojear y si le interesó algo, pues se la lleva. Eso es lo que se llama una venta cruzada. Y eso también hace parte de analizar el comportamiento para plantear un sistema de exhibición diferente. Entonces, esas propuestas también sirven desde el punto de vista en que yo pueda desarrollar productos que fomenten ese tipo de comportamientos. ¿Listo? Entonces, me gustaría que el análisis fuera más orientado precisamente a entrar a deducir con la información que ustedes tienen cómo podrían cambiar comportamientos. Recuerde lo que decíamos en la clase del martes. Cuando yo creo un producto, estoy dando solución a un problema, pero también estoy generando otros comportamientos. Lo que yo les hablaba de una silla
de una mecedora en un apartamento minimalista. ¿Sí? Una mecedora costeña en un apartamento minimalista no pega ni 5 porque son dos estilos de diseño completamente diferentes. Entonces, ¿cuál es el comportamiento realmente que yo quiero generar? Esas características debería tenerlas mi diseño para precisamente poder influenciar, o sea, que a través de ese objeto yo pueda influenciar, yo como diseñador pueda influenciar el comportamiento, que en este caso es promover las ventas. ¿Listo? Entonces, voy es para allá. Bueno, esto no solamente para el grupo de Andrés, sino para todos, para que entiendan un poquito cómo es la dinámica. O sea, lo que tienen está muy bien. Está muy No bien. me malinterprete, Andrés, lo No que me tienen está muy malinterprete, bien. Lo que Andrés. Lo que digo es tienen que hay está que muy bien. Lo que digo es, complementarlo. Entiendo la premura por el tema de del día, de un día para otro, pues haberlo hecho. Y siento que van bien, van por buen camino, pero entonces vamos a darle una orientación adecuada. ¿Listo? Miller, cuénteme. Perfecto, profe, gracias. Profe, una preguntita, el formato de presentación no hay problema, pues que pasa es que No, yo no lo hay hice lío. como con mi compañero, hicimos pues como un trabajo como escrito en Word, Sí, sí, no hay no hay problema. lío. Yo lo veo Listo. bien. Lo único que yo sí exijo es que las presentaciones como el corte sí se hagan en PowerPoint. Sí, porque me gusta más la presentación del tipo que sea muy gráfica, o sea, como muy infográfico, muy contenido infográfico, más que texto. ¿Listo? Pero si ustedes quieren hacerlo así como lo hizo el compañero, en Word, ir avanzando con el tema, de hecho, siento yo que de esa manera les puede ahorrar trabajo, porque al final del semestre, del curso, perdón, hay que presentar un trabajo escrito. Entonces, básicamente lo que ustedes hacen es copiar el texto que ya tienen y pegarlo en el trabajo escrito. Sí, profe, pues puedo mostrar un momentico ahí como más o menos mi avance, Claro, unos claro dos que sí. minuticos, pago muy sencillo. Básicamente pues es como mi adelanto básica, pues como ya lo tenía hecho, pues también he hecho como lo de Olímpica con los compañeros. Listo. Entonces, básicamente recopilé algo de información, pues lo que son ellos, dónde están ubicados, cómo la jerarquía pues de ellos. Hayamos colocado algo aquí de información pues sobre las causas de efectos. Algo de información. Colocamos pues la definición como los usuarios, pues cómo son los usuarios, las edades, pues no hay mucha información, pero lo que logramos encontrar pues como más o menos unas encuestas de la Universidad de Cartagena, entonces como el tipo pues de edades de hombre que ingresan pues al joven, adultos, adulto mayor, adolescente, entonces como los porcentajes pues que entran al supermercado. Pues, Eso, por ejemplo, está interesante. Ese tema allí, Miller, está interesante porque si, por ejemplo, el porcentaje de la tercera edad o de los adultos mayores, que es la barra amarilla, fuera la que fuera en sí, lugar de del azul, mire que, por ejemplo, el tema de la exhibición podría darse por características relacionadas, digamos, a la vista. sí. ¿Sí? O sea, podría uno En este caso, por deducir ejemplo, eso. entra más gente adulta y pues en el nombre sí hay un gran porcentaje en, en gente pues adulto mayor. Correcto. Entonces, por ejemplo, uno podría hacer, no le estoy diciendo que lo hagan, ¿no? Pero pues uno podría hacer, por ejemplo, una encuesta o una entrevista, es decir, un método de indagación en general que averigüe por qué, por ejemplo, la entrada de adultos mayores es tan baja, como para darse cuenta. A lo mejor los adultos mayores, no, es que a mí no me gusta ir a la Olímpica porque resulta que cuando uno va a ver los precios, primero uno no o sea, esa letra es tan pequeñita que uno no la ve. Y puede que esa Sí, bobada esté haciendo que, no, que los adultos mayores no compren cosas. ¿Sí me hago entender? O sea, puede uno, o sea, a lo mejor la causa del problema no está en el tema ni siquiera de la exhibición del producto, sino, por ejemplo, en la identificación del precio. Entonces, la solución tendría que basarse en modificar la identificación del precio, precisamente para que esos públicos, o sea, en este caso ustedes no trabajarían con las barras azules, porque las barras azules son las más altas y se supone que si esos son los que ya están visitando y están comprando, entonces, ¿cuál sería el tema? Atraer a los demás.
qué es lo que está sucediendo en las barras rojas, en las barras amarillas y en las barras verdes. Sí, por ejemplo, esos son los géneros, los estados civiles de las personas encuestadas. Y acá Ajá, abajo, pues las ocupaciones, por ejemplo, las azules son los empleados, son los mayores, pues, independientes, los mayores, pues digamos que personas que entran al sitio. Son ok, los hombres, entre hombres y mujeres son los que más ingresan, pero obviamente se ve un gran porcentaje, por ejemplo, en los rojos que son amas de casa y los independientes. Entonces, o sea que se podría buscar como una solución para que digamos que optimizar un poco más el mercado para correcto. gran población que hay aquí. Correcto, eso es lo bueno. O sea, a mí ese es el tipo de información que me gusta porque es información que le permite a uno sacar conclusiones de ese tipo. O sea, listo. Hay las personas que más visitan son las personas entre los 35 y 50 años. Claro, con esas no hay problema. ¿Cómo hacemos para atraer a los que no están dentro de ese rango de edades? ¿Sí me hago entender? O sea, ahí es donde está el problema, ahí es donde uno puede plantear soluciones. Entonces, hay que Sí, averiguar por qué los otros. Entonces, a eso es lo que me refiero. Uno puede tener muchos datos, siempre y cuando uno los analice y saque ese tipo de conclusiones, pues es que va a dar resultado lo que uno haga. Pero si uno no tiene esa capacidad de análisis, pues allí va a quedar simplemente como un dato y no va a generar ninguna reacción frente a un atributo de diseño que pueda tener un producto. Entonces a eso me refiero. Así es que debería analizarse la información. bueno, aquí me quedó un poquito montado, pero ya lo corrijo. Este pues, es mi árbol de problemas. Pues, cómo va especificado Ok, la problemática y hacia dónde va. Pues el índice ya está. Aquí tengo pues mis objetivos, mi árbol de objetivos. Y pues aquí también tenía como potenciar la venta de productos menos válidos, por ejemplo, y encontramos esta gráfica aquí muy importante que me pareció muy interesante, la puse, porque es básicamente como, cómo ve cómo es la gente, que la mayoría de gente que le gusta, cuál es su etapa pues de compra, y es básicamente, por ejemplo, la exposición de los artículos, ajá. o como la codificación, que a veces no se ve, por ejemplo, para los adultos que no alcanzan a ver la codificación, los nombres, los precios, o lo que ve el cliente, por ejemplo. Y lo segundo muy importante era la atención. Lo segundo que ven es como la Sí, el atención. llamado de atención, eso está muy relacionado y se parece mucho a la escala con la que uno mide Bueno, hay una metodología que sirve para medir las experiencias de compra o experiencias de adquisición de un servicio o lo que sea. Entonces tiene que ver mucho con eso, como los estados. O sea, hay un estado donde uno llama la Sí, atención, hay otro estado que permite hacer que el cliente o el usuario se quede allí, permanezca el tiempo para poder realizar, terminarlo de convencer, otra que es la acción de compra, otra es que ya después de que compró, entonces cómo es el uso del producto y ya después cómo el usuario se vuelve un embajador de ese producto y lo recomienda con otras personas y todo lo demás. Entonces es muy parecido a lo que tenés allí. Obviamente este es sí, como punto de venta, pues. sí, es algo muy general y pues aquí ya termina pues Pues yo lo veo bueno, a mí me gusta ese tipo de investigación así y obviamente pues sí, si fue algún estudio que hicieron en una universidad o algo, pues Sí, digamos que está bien porque finalmente es una información en la que uno se puede basar. Así no la hayan hecho ustedes, pues es lo mismo que sucede como en los doctorados. Cuando uno está haciendo un doctorado, pues uno prácticamente lo que hace es basarse en investigaciones que han hecho otros profesionales o otras personas que ya cursaron el doctorado, que han hecho otros doctorados, y a partir de esas conclusiones que tienen esos pensadores o esas personas, pues aplicar eso en mi proyecto y sacar mis propias conclusiones. Entonces no está mal porque finalmente no estamos copiando, sino estamos utilizando información que otra persona ya tiene, pero démosle un sentido. Entonces creo yo que es lo que está pasando en este caso, entonces me parece muy bien que se basen, digamos, en ese tipo de información así, siempre y cuando obviamente no es un tema de presentarlo, sino bueno, aquí está la información, sí, pero ¿qué vamos a hacer con ella? O sea, eso que me lleva a mí a pensar, a inferir y a partir de allí que voy construyendo. Entonces me parece que está bien. Entonces, bueno, muchachos, más o menos esa es como la intención de esta primera etapa, ¿listo? Recuerden que esta primera etapa lo que busca es conocer los usuarios,
el mercado, es decir, el contexto, los contextos de influencia y la tecnología, es decir, qué hay actualmente, o sea, actualmente los supermercados, qué hacen para exhibir los productos, por qué los productos no se venden como el supermercado necesita que se vendan. Si es que el tema es un tema de exhibición o es un tema de que no se entienden bien los precios o es un tema de mala ubicación dentro de eso o no existen ventas cruzadas o tal. Entonces, eso es lo que hay que averiguar para mirar precisamente dónde está el problema y encontrar los cambios, los campos de acción donde ustedes van a realizar los cambios a través del producto. ¿Listo? Por ahí va la onda, muchachos. Bueno, recuerden pues que el plazo, digamos, del UAU virtual se vence ahora a las 11:59, pero tenemos hasta mañana, digamos, para este primer avance. ¿Qué es lo que quiero? Pues tengan lo que tengan, súbanlo, ¿listo? Que precisamente es como el avance y que tengamos la oportunidad de corregirlo para que ya al final, en la semana 3 que ya tengamos que hacer la presentación de la primera parte, pues ya suban la información corregida, ¿sí? Ya eso ya hayan avanzado allí y lo vayan a corregir. Entonces vamos más como a la fija, con la nota digamos, que tiene importancia en el corte. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, provechoso el ejercicio. Los dos que mostraron los avances me parece que van por buen camino, pues ya saben como cuál es la intención de lo que quiero y espero que los comentarios que les hice pues los lleven no solamente a ustedes dos grupos, sino en general a todos muchachos como con una guía de qué es lo que debería hacer. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a dejar hasta allí. Cualquier inquietud que tenga, por supuesto, a través del correo electrónico, va a tratar de estar pendiente mañana y el fin de semana pues en este tema para colaborarles pues en lo que pueda. ¿Listo? Entonces nos estamos hablando, nos pillamos el próximo martes si Dios quiere. Gracias, profe. Feliz noche, compañeros. Con mucho gusto. Que estén bien. Pasen buena Ah, sí. noche. Estamos hablando.